Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 496. Yo soy la verdadera alborotadora. Si esa historia es sobre León 3, ese tierno encuentro en el festival pronto se convertirá en un romance con un hombre casado. ¡Qué mareo! Bianca deseaba que el mundo fuera un lugar más ordenado. Que los amantes adúlteros se conocieran en lugares inapropiados, que los festivales del pueblo se mantuvieran como lugares de encuentros sanos y deseables. Y que la monogamia se respetara en la medida de lo posible, pero si eso era realmente difícil, que al menos no recordaran su primer encuentro con el mismo hombre en el mismo lugar y al mismo tiempo. Julia Elena, que deseaba que esta fiesta del té continuara un poco más, preguntó con una hipocresía que fingía no saber nada. ¿O un festival del pueblo? Qué romántico. Entonces, ¿a qué edad se conocieron? Rubina hizo cálculos frenéticos en su cabeza. ¿Qué edad debería decir que tenía cuando conocí al conde Biagio de como para que tuviera sentido? En realidad, Rubina Tulia había llamado la atención de León 3 mientras se movía como cortesana en los salones privados de la alta sociedad. Era una época en la que su valor estaba en alza, siendo considerada una belleza emergente que aparecía una vez cada 10 años. En ese momento, León 3 aún era príncipe heredero. Pero no podía decir eso tal cual. Bueno, la edad a la que me casé. Ella tenía 24 años, y apenas recibió un título falso justo antes de dar a luz a César. Si el día en que recibió el título se consideraba el día en que se casó con el señor Biagio, y dado que hubo un periodo de embarazo y un periodo de noviazgo, el día en que conoció al señor Biagio debía haber sido al menos un año antes del día en que recibió el título. Tenía 23 años, creo. Al escuchar eso, Bianca, sin darse cuenta, soltó una exclamación de pura admiración. En ese momento, Bianca sintió por primera vez en su vida un poco de afecto por Rubina. ¿23 años? ¿Estaba soltera hasta entonces? Bianca simplemente se alegró de que hubiera una mujer que permaneciera soltera incluso después de cambiar de década, harta de la insistencia de su niñera, la baronesa Gianelli, para que se casara lo antes posible. Pero eso sonó así en los oídos de Rubina, la duquesa viuda, que era de una generación anterior. ¿Era tan impopular? El rostro de la duquesa viuda Rubina se puso rojo. Y la inseguridad de Rubina hizo que inventara la siguiente frase, algo que Bianca ni siquiera había imaginado. ¿Por eso no pudo tener un matrimonio normal y se convirtió en la amante del rey? No, no. Ella lo negó instintivamente. Era muy popular, estaba en posición de elegir. Haber atraído la atención de los hombres dondequiera que fuera era uno de los grandes orgullos de Rubina. Y era cierto. Por supuesto, era incierto si una cortesana podría convertirse en la anfitriona de una casa noble normal, pero Rubina tenía confianza en sí misma. Siempre había hombres persiguiéndome. En ese momento una voz aguda y bonita se escuchó. Oh. Entonces, estuvo sopesando entre varios hombres y conoció a su majestad más tarde. Era Isabella, que apenas hacía unos minutos había escapado de ser golpeada. Las pupilas de Rubina temblaron sin control. Ahora todos están hablando del señor Biagio de cómo, ¿y tú qué estás diciendo? Ella, esa de ahí. Rubina, desesperada, señaló con la barbilla a Julia Elena, enviando un mensaje telepático silencioso a Isabella. Todavía no está confirmado que se case con nuestro César. ¿Qué pasa si se entera de que es un bastardo oficial y se escapa? Qué alborotadora, causando problemas de nuevo menos de 10 minutos después de disculparse. Pero Isabella fingió no entender y se hizo la desentendida. Esta acción impulsiva no fue cometida por emoción. Fue una acción meticulosamente calculada y el resultado de una tremenda capacidad de ejecución. Princesa Julia Elena, si no conocía la identidad exacta del gran duque César, escúchelo ahora. No parecía que fuera a tener otra oportunidad de tomar el té con la princesa que no fuera hoy. Presentar una queja también era problemático. Si se ponían a buscar por la caligrafía o lo que fuera, la cosa se complicaría. Isabella simplemente decidió revelar la verdad bajo el pretexto de un desliz verbal. Usted es hija de una familia de buena cuna, se va a casar con un bastardo. Sin embargo, Julia Elena no se quedaba atrás en cuanto a carácter fuerte.
Con una sonrisa de cuadro en el rostro, dijo. El objeto que usan en San Carlo parece muy bueno. El té aún no se ha enfriado. La princesa se sentó erguida y sorbió el té. Su expresión no cambió ni un ápice. Lo sé todo. Si crees que puedes ponerme a prueba con eso, ni lo sueñes. Un duelo de voluntades. Un enfrentamiento de titanes. Ariadne, que había permanecido en silencio, haciendo girar la cálida taza de té en sus manos, esta vez se quedó sin palabras. La apuesta de Isabella y la actitud inquebrantable de la princesa Julia Helena fueron, por supuesto, impresionantes. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo superficial que era la esperanza de Rubina. Rubina. ¿De verdad creías que la princesa aún no lo sabía? El puesto de amante oficial del rey le fue transferido de ella a Isabella después de la llegada de la princesa Julia Helena. Por muy ignorantes que fueran los rumores, la gente del ducado de Manchique en ese momento debió haber confirmado el nombre de la anterior amante en los documentos oficiales. Por el contrario, Rubina sintió un alivio momentáneo. Había confirmado por la actitud de la princesa Julia Helena que la princesa ya lo sabía, o no lo había entendido, o en cualquier caso, no había habido ningún cambio en su estado de ánimo. Pero eso fue solo por un momento y pronto su rostro se distorsionó como el de un demonio. Se dio cuenta tardíamente de cómo Isabella la había engañado. La ira la invadió. Debería simplemente agarrarla y azotarla. Sin embargo, Isabella giró la cabeza con un puchero. Su actitud era de golpea si te atreves. Si ibas a golpear, deberías haberlo hecho antes. Si se hubiera contenido cuando se habló de traición y golpeara ahora que se hablaba del origen del gran duque César, la situación de Rubina solo sería ridícula. E Isabella, con un instinto animal, se dio cuenta de que hiciera lo que hiciera en ese momento, Rubina no iría más allá de lo que ya había hecho. No tenía la sabiduría para ver la razón exacta, pero probablemente era por la presencia de León III. Su Majestad está detrás de mí, todavía. Isabella era la mujer que aún no había dormido con León III. Después de que su matrimonio con Octavio se desmoronara, Isabella se dio cuenta muy bien de que los hombres son más débiles con la mujer que aún no han conquistado, o más precisamente con la mujer que están a punto de conquistar. ¿No habrá dicho que no la tocaran porque apreciaba a Isabella? Pensar así le dio valor. Sin embargo, la verdad real estaba lejos de la imaginación de Isabella. León III le había ordenado a Rubina hoy que reconciliara a Ariadne e Isabella, y eso ahora era definitivamente imposible. Rubina, como chef principal, no había podido servir el menú solicitado, y si ella misma se peleaba con Isabella, no tendría cara para ver al rey, así que solo se estaba conteniendo. Sin embargo, Isabella, engañada por la idea de que el rey la respaldaba firmemente, decidió presumir de su trofeo ya que la situación ya estaba mal. Nuestro Majestad es misericordioso, amable y generoso, y para mí es el más maravilloso del mundo. Isabella, mientras presumía de su trofeo, también decidió molestar un poco a la mujer a la que le había quitado el trofeo. También era así cuando la duquesa viuda tenía 23 años. Las manos de Rubina temblaron. El tema de la edad era el que más odiaba. Además, por mucho que le alegrara haberse librado del servicio de León III, ver a la persona que le había quitado a su hombre actuar con tanta arrogancia justo delante de ella era otra cuestión. Quería abofetearla en ese mismo instante. La golpeó. La voy a golpear, ¿qué debería hacer después de golpearla para arreglarlo? Mientras Rubina pensaba en las consecuencias de la bofetada, Isabella se burló sin rodeos. Quizás no lo recuerde bien. Cuando la duquesa viuda tenía 23 años, ¿no fue casi cuando su Majestad Justino I fundó Etrusco? Ella sonrió dulcemente. Eso fue antes de que yo naciera. Hace mucho tiempo. Incluso al decir estas cosas, la mayor fortaleza de Isabella era parecer inocente y amable. También era el punto que hacía que los demás se exasperaran. Rubina estaba a punto de desmayarse por la presión arterial. En ese momento, Julia Helena intervino. Fue fuego de apoyo para cubrir a Rubina. Ella lanzó un ataque directo sin dudarlo contra la condesa Isabella Contarini, quien este año cumplía 22 años. 23 o 22. Es lo mismo, ¿no?